Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Después de haber suspendido por un mes la serie sobre Primera Carta de Pedro, retomamos en la mañana de hoy los sermones basados en Primera de Pedro. La serie la hemos titulado El Israel Espiritual. Para Panamá, la República de Panamá, el 20 de diciembre es una fecha trágica, es una fecha de duelo nacional y la razón es que esa mañana muy temprano, a medianoche, el ejército de los Estados Unidos, acantonado en las riberas del Canal de Panamá, ingresó a la ciudad de Panamá para derrocar a Manuel Antonio Noriega. La imagen que tenemos de Manuel Antonio Noriega, conocido como el hombre fuerte de Panamá, es aquella imagen donde aparece él en la Asamblea Nacional, en el podio principal, blandiendo un machete y golpeando el podium, el púlpito, con ese machete. Tenemos esa imagen de el llamado hombre fuerte de Panamá, pero también recordamos cómo un par de meses antes de esa imagen, Noriega ordenó, según se dijo y según se le acusó, la muerte de 11 militares que se habían sublevado y que lo habían retenido en el cuartel central ubicado en el Chorrillo. Lo habían retenido militares que se sublevaron, encabezados por un militar de apellido Giroldi. Se dice que Giroldi había entrado en conversaciones con los Estados Unidos y les había dicho que él iba a retener o a apresar a Noriega, esperando que los norteamericanos entraran con su ejército para tomar control. No sucedió así. Giroldi esperó y esperó y no llegó esa ayuda militar de los norteamericanos. Giroldi y sus acompañantes se rindieron. Respetaron la vida de Manuel Antonio Noriega. Sin embargo, una vez que ellos se rindieron, se dice que Noriega ordenó la ejecución de esos 11 militares. En un cuartel, en un hangar, de Albrook. Fueron ejecutados. Esa es otra imagen que queda en nuestra memoria de el Panamá de finales de los 80. La iglesia de Panamá sabe lo que es vivir bajo un gobierno dictatorial. La iglesia de Panamá conoce lo que es la vida en un gobierno autoritario y también lo que es la vida bajo gobiernos democráticos. Hago esta mención histórica porque el mensaje de hoy, titulado Sumisión a la autoridad. Yo quiero que ustedes no tomen a la ligera este mensaje ni tampoco el contenido del mismo. Yo quiero que por favor ustedes puedan ver el fondo
de lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje, sumisión a la autoridad, tomado de Primera de Pedro, y yo les invito a abrir la Biblia, su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Tengan lista su Biblia y tomen apuntes, porque es muy, muy importante que ustedes graben en su corazón la lección que Dios tiene para nosotros. Sumisión a la autoridad, es decir, obedecer, respetar la autoridad. Es un mandamiento que no simplemente significa, escuchen bien, no simplemente significa hacer un acto de obediencia. El mandamiento que Pedro da en esta primera carta de Pedro 2, 11 al 25, encierra algo más profundo que el simple acatamiento a órdenes o a leyes. El mandamiento aquí es más profundo. Y la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿por qué Dios quiere que yo, como cristiano, como hijo de Dios, me someta a las autoridades terrenales? Recuerde, hay una razón profunda detrás de esa palabra, sométanse a la autoridad. Hay una razón profunda. Y si vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, usted necesita sumergirse en este texto bíblico y encontrar ese tesoro, esa razón detrás, en el fondo de este mandamiento. Sométanse a toda autoridad. Un breve repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora, pero en la página de la Iglesia de Cristo Panamá Oeste en YouTube, usted puede encontrar los primeros mensajes de esta serie. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, creo que hemos presentado 4 sermones de esta primera parte de la primera carta de Pedro. Y hemos visto 3 cosas. El apóstol Pedro establece 3 pilares fundamentales que sostienen la vida de los cristianos aquí en la tierra. El primer pilar fundamental es la confianza en Dios en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. El pueblo de Dios está en este mundo y sufre tribulaciones de todo tipo. No pierdas tu confianza en Dios. Segundo pilar fundamental de la vida cristiana, que sostiene la vida cristiana, es que los cristianos nos inspiramos a avanzar, a seguir adelante, puesta la mirada en la herencia que tenemos en Cristo cuando Él se ha manifestado. Y el tercer pilar fundamental que sostiene la vida cristiana en esta tierra es ¿quiénes somos? La identidad cristiana. ¿Quién soy yo delante de Dios? Y esto, mi identidad, me va a sostener y me va a ayudar a actuar y a comportarme como cristiano. Así que esta es la primera parte de primera carta de Pedro. Ahora entramos a la sección principal de esta carta. El corazón de la carta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 4, versículo 11. Esta es la sección principal, el corazón de la carta. Y el objetivo de esta sección es animar a los creyentes a vivir de tal modo que su buen testimonio
sea una poderosa predicación para ganar almas para Cristo. Esta primera carta de Pedro es una carta evangelística. Así es, hermanos. El apóstol Pedro tiene un corazón misionero, evangelizador, y él desea que nosotros los creyentes vivamos el evangelio, vivamos como cristianos, y el resultado de esta vida de obediencia no solo es la gloria de Dios, sino también almas convertidas a Cristo, porque un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y también dice el refrán que lo que tú haces suena tan fuerte que no me deja oír lo que me dices. Por lo tanto, es importante que nos hagamos una pregunta. Vivimos con la idea siempre presente de que nuestra conducta tiene poder para convencer a los pecadores de su necesidad de Cristo. Estoy viviendo de tal manera que mi conducta, mis palabras, mis acciones, mi forma de vivir y de comportarme está impactando la vida de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, de la gente con la que yo entro en contacto diariamente. ¿Les inspira? ¿Mi vida es agradable, positivamente hablando? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Y entramos entonces a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a ver un principio fundamental. Lean conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Deseo enfatizar un par de cosas aquí entonces en el texto que acabamos de leer. Comienza en el versículo 11 el apóstol Pedro con un corazón de pastor, un hombre que habla a sus lectores como un padre espiritual. Y él les dice: queridos hermanos, amados, queridos hermanos. Y entonces dice: yo os ruego. Lo que él va a decir lo está suplicando que le escuchen. No está diciendo ordeno, mando. Con la autoridad apostólica les digo que hagan esto. No, por el contrario, habla con esta humildad, con este corazón tierno y les dice: amados, queridos hermanos, les ruego. Y luego les recuerda y nos recuerda a nosotros que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos. Y entonces dice: les ruego como a extranjeros y peregrinos. Fíjese, usa dos palabras un poco distintas. Aún en el original griego son dos palabras distintas. Extranjeros son residentes legales en otro país. Ese es el concepto. Residentes legales en otro país.
viven legalmente en otro país. Y peregrinos habla de aquellos que van viajando, los que están haciendo una travesía. Esa es la iglesia. La iglesia está en este mundo caminando hacia la tierra prometida. Recordemos entonces que este mundo no es nuestro hogar. Por muy hermoso que sea este mundo, porque sí lo es, este mundo es bello, es creación de Dios. Por muy maravillosas y grandes que sean los logros, las cosas que alcancemos aquí, las metas que logremos, por mucho que nos llenen, nunca nos van a llenar completamente. Todo es incompleto. Acabamos de pasar fiestas en familia, ha habido comidas especiales, ha habido llamadas con otros hermanos y amigos, ha habido saludos y felicitaciones. Y por un instante, por unos minutos nos hemos olvidado de la pandemia. Y eso nos llenó, pero todo es temporal en este mundo. Somos peregrinos. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Aquí hay claramente un principio cristiano fundamental. Y aquí está el principio extraído de 1 de Pedro 2, 11 y 12. Los cristianos se comportan en este mundo de un modo ejemplar, especialmente delante de los no creyentes, para agradar a Dios y que se conviertan a Cristo. Entonces, este mensaje, esta porción de las escrituras, de las sagradas escrituras, es una porción evangelística. Y este principio, esta verdad aplicable a nuestra vida, extraída de 1 de Pedro 2, 11 y 12, los cristianos se comportan de un modo ejemplar, especialmente delante de los no creyentes, para agradar a Dios y que se conviertan a Cristo. Se aplica, el apóstol la va a aplicar en tres relaciones sociales importantes. Cristianos viviendo bajo el gobierno humano, ¿cómo se comportan los cristianos? Segundo, cristianos sujetándose a un amo terrenal, ¿cómo se comportan los cristianos en su lugar de trabajo? Y en tercer lugar, esposas cristianas casadas con esposos no convertidos. Este principio de 1 de Pedro 2, 11 y 12 se aplica a estas tres relaciones. En el mensaje de hoy solo vamos a abarcar las dos primeras relaciones humanas. El principio aplicado bajo el gobierno humano. Lean conmigo 1 de Pedro 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, aquí el principio de que los cristianos se comportan de un modo ejemplar, especialmente delante de los no creyentes, para que Dios sea honrado y los no creyentes se conviertan a Cristo. Se aplica en esta relación cristianos viviendo bajo el gobierno humano.
Entonces, noten aquí, en el versículo 13, el apóstol Pedro dice, someteos a toda institución humana. Noten esto, someteos, sujétense, obedezcan a toda autoridad humana, dice el texto bíblico. Y en el versículo 17 da 4 imperativos, 4 mandamientos. En el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Den a todos el debido respeto. Es lo que está diciendo aquí en Primera de Pedro 2:17. Por ahí alguien podrá decir, yo me sujeto y mi sumisión solamente es para Cristo. Eso suena espiritual, ¿verdad? Pero no lo es. Es una actitud carnal, porque la sujeción es en diferentes relaciones humanas. Nosotros debemos sujetarnos unos a otros. Recuerden lo que les dije en la introducción. Este mandamiento de sujetarse a las autoridades tiene un propósito profundo. Yo quiero que con la ayuda del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo, veamos el fondo de esta orden divina y que no nos quedemos en la superficie. Y la superficie es simplemente, bueno, debo obedecer las leyes, debo respetar a los policías, debo respetar a las autoridades civiles. No nos quedemos en la superficie con esa respuesta o con ese discernimiento superficial. Necesitamos ir al fondo del mandamiento. ¿Saben qué? Les voy a decir 2 cosas. Primero, hay una razón profunda para este mandamiento y este mandamiento ataca un pecado fundamental y es la rebeldía. Recuerden que Adán pecó por desobediencia, por rebeldía. Él sabía y estaba clarito en el momento de la tentación. Él sabía cuál era la orden de Dios. Él estaba consciente, pero simplemente por rebeldía pecó. Entonces el mandamiento aquí de someternos a toda autoridad humana lleva como fin atacar ese pecado fundamental nuestro del ser humano, la rebeldía. Miren, la palabra de Dios no se acomoda a nuestros criterios o a nuestro sentir o a nuestro pensamiento. Saben que la palabra de Dios es sorprendente porque nos habla y nos dice cosas que nosotros no la creemos, ni lo miramos, ni lo imaginamos que es así. Y en este texto, en esta porción particular, es sorprendente lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Por qué es sorprendente? Porque necesitamos conocer el contexto social en el que vivía Pedro y los lectores originales de esta primera carta. En el primer siglo de la era cristiana, cuando Pedro escribe, el imperio romano dominaba, controlaba muchas naciones y el emperador romano del momento cuando Pedro escribe era ni más ni menos Nerón. Así es. Nerón, un ser desquiciado, un déspota. Nerón, un tirano. Sí, ese al que se le atribuye el incendio de la ciudad de Roma, porque él la quería reconstruir, la mandó quemar
y acusó a los cristianos del incendio de Roma. Sí, ese al que se le atribuye que decapitó al apóstol Pablo, Nerón. No estoy muy seguro, pero creo que es a él al que se le atribuye que abrió el vientre de su madre para ver de dónde él había salido. Entonces dice aquí, honren al rey, respeten a las autoridades, dice Pedro. Entonces el contexto social es, un momento. ¿Me está diciendo que yo respete a un tirano? Bueno, ¿saben qué? La Biblia dice sí. Por eso les dije hace un instante, la palabra de Dios es sorprendente y no se acomoda a mis criterios o a mi sentir. Me sorprende que Dios diga eso. ¿Saben qué? Dios pone reyes y quita reyes. ¿Saben ustedes que todo gobierno humano, óigase bien, todo gobierno humano está porque Dios lo ha puesto, porque Dios lo permite? No me confunda y no se confunda usted. Yo no estoy hablando de sistemas políticos. No estoy hablando de qué clase de gobierno es. Todo gobierno humano es aprobado por Dios. Lleva la aprobación. Dios pone reyes y quita reyes. Eso dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros necesitamos aceptar esa orden de Dios. Den a todos el debido respeto, dice la Escritura. Ahora, respeto, obediencia, sumisión, son palabras que no nos gustan, no nos agradan. Tenemos como contraste las palabras opuestas: anarquía, desobediencia, rebeldía. Esas sí están en nuestro diccionario. Pregunto, nosotros, ¿qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Cuando hay tranques enormes, casi siempre vemos gente conduciendo por el hombro y luego se meten al carril correcto, pero a la fuerza. ¿Qué es lo que vemos? Vemos personas coimeando, pagando una coima para no ser multados. ¿Qué es lo que vemos? Personas haciendo trampas legales. Esto es común en el mundo. No hay respeto a las leyes, no hay obediencia civil, hay rebeldía. El mandamiento de la Escritura es: cristianos, ustedes no vivan como vive el mundo. Ustedes deben ser ciudadanos modelo. Ustedes con su vida debe ser atractiva para que cuando los vean, ellos deseen cambiar. Los cristianos se someten al gobierno humano. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué nos pide Dios que los cristianos obedezcamos a tiranos? Dios quiere que demostremos obediencia, humildad. Piensa en esto. Dios quiere transformarnos. Y ustedes saben que en el siglo III, este emperador romano, Constantino, fue el que oficializó el cristianismo como religión. ¿Y qué lo llevó a cambiar, a dejar de perseguir a los cristianos? Precisamente la vida de los cristianos, la vida de los primeros cristianos. Esa manera en que morían, ese gozo, esa fe, esa confianza, esa vida moral de rectitud, de justicia. Y saben que se dice que él pensó
que ese poder espiritual que tenían los cristianos sería muy útil para su imperio. Entonces, la vida de estos primeros cristianos fue testimonio para convertir a todo un imperio. ¿Cómo es que la gente se va a convertir? Es a través de ver nuestra vida. No decimos palabras sucias, palabras deshonestas. Nosotros cumplimos las leyes. Eso es lo que debemos hacer. Estamos aquí para obedecer. No se confundan. No estoy entrando a detalles si el gobierno dice algo que va en contra de la orden de Dios. Por supuesto que nosotros tenemos un gobierno superior, que es el gobierno de Dios. Y Dios gobierna a los gobiernos humanos y Dios gobierna la iglesia también. Y definitivamente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pedro. Él mismo fue el que dijo cuando las autoridades judías, religiosas judías, le impidieron o le prohibieron que hablara en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay leyes humanas que abiertamente van en contra de lo que Dios dice, de fundamentos escriturales, nosotros tenemos una ley superior y es la ley de Dios y su palabra. Ahora, muy bien. Entonces tenemos, la iglesia del primer siglo no se enredó en movimientos políticos ni en revueltas militares para derrocar al imperio. Que nos quede bien claro. Los cristianos vivimos en un mundo que rechaza la autoridad divina. Y el objetivo en el fondo de este mandamiento de Pedro es atacar el pecado de rebeldía. Y entonces, ¿por qué? Las razones que Pedro da a los cristianos para que respetemos la autoridad están en el versículo 13 y en el 16. Dice así en el versículo 13, primera de Pedro 2, por causa del Señor. Noten esto. Por causa del Señor, dice ahí en el 13, y en el 16 dice, no como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Noten esto, por causa del Señor y porque somos siervos de Dios, nosotros nos sometemos a la autoridad humana. Es una orden de Dios y yo debo acatar esa orden. No nos sometemos porque el rey es nuestro amo, sino porque Dios es nuestro amo y esa es la manera en que Dios quiere que nos comportemos. El objetivo es silenciar la ignorancia de las personas insensatas. La preocupación de Pedro es el mensaje que enviamos a los incrédulos. Si nosotros somos desobedientes, pagamos coimas y hacemos de todo para no obedecer a las autoridades ni las leyes, no estamos viviendo de una manera distinta. Y entonces nuestra vida, la vida cristiana, no es atractiva y el mundo no ve ninguna diferencia. Necesitamos ser ciudadanos modelo para que el mundo vea lo atractivo que es el evangelio y ellos se conviertan. En el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora vamos a este principio aplicado a cristianos esclavos. Lean conmigo, por favor, primera de Pedro 2, 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces aquí tenemos el principio. Los cristianos se comportan de un modo ejemplar, especialmente delante de los no creyentes, para que Dios sea honrado y el mundo se convierta a Cristo. Entonces ese principio se aplica a la relación laboral. Llevamos nuestra fe, nuestras convicciones a nuestro lugar de trabajo. La esclavitud fue abolida porque la fe cristiana influyó en el mundo. Otra vez, el contexto de este pasaje que acabamos de leer, cuando el apóstol dice en el 18, criados, no está hablando ahí de empleados, trabajadores, obreros, términos que nosotros usamos ahora, oficinistas. Está hablando a esclavos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Recuerden que en el Imperio Romano había tantos esclavos como libres. Y los esclavos en la época del Nuevo Testamento era la condición de esclavitud de la época del Nuevo Testamento. No es como la que ustedes tienen en su mente de siglos recientes, de cómo era la esclavitud en los Estados Unidos, por ejemplo, o cuando llegaron los españoles a el continente. La esclavitud en el Imperio Romano era como una mezcla de la condición de los esclavos en Estados Unidos. Era una mezcla, era algo parecido, porque saben, en los días del Imperio Romano había esclavos más cultos, más educados que sus propios amos. La vestimenta de los esclavos no era distinta. Usted no podía distinguir a un esclavo de un libre en los días del Nuevo Testamento, cuando Pedro escribe esto. La relación, sí, los esclavos no tenían derechos. La vida del esclavo estaba en manos de su amo. Y algunas veces la esclavitud era por un tiempo. Los libres se vendían como esclavos por cierto tiempo para pagar alguna deuda. Había todo tipo de esclavitud. Sin embargo, un esclavo no tenía derechos. De eso debemos de estar claros en el Nuevo Testamento. Y aquí en este pasaje bíblico, el apóstol Pedro se está dirigiendo a los esclavos creyentes. Había cristianos esclavos y también había amos que eran cristianos. La historia más conocida es la de Filemón. Si usted no ha leído esta pequeña epístola de Pablo a Filemón, que solamente tiene un capítulo, usted debería leerla, porque es la historia de un esclavo que se escapa de su amo era Filemón,
y el esclavo se va y llega a Roma y de alguna manera este esclavo se topa con Pablo, que estaba preso, y Pablo le predica el evangelio, este esclavo se convierte y Pablo escribe la carta a Filemón y se la da en manos del esclavo para que este esclavo se vaya de vuelta a su amo. Y Pablo entonces le pide que lo reciba a Filemón, le pide que reciba a su esclavo. Entonces, esa era la esclavitud en el tiempo de Pedro. Y Gálatas 3:28 dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Todos ustedes son uno solo en Cristo. Miren, este mensaje fue calando profundamente en los legisladores al punto de que se eliminó la esclavitud. El mensaje del evangelio transformó el mundo. Es un impacto de este mensaje. Los esclavos cristianos se someten a sus amos. Y la pregunta nuevamente aquí es, ¿por qué llamaría Dios a un creyente a someterse a un amo injusto? Ciertamente, porque hay una razón en el fondo, y es la razón de aprender humildad. Y nosotros nos sometemos porque es la voluntad de Dios. El mismo principio entonces se aplica a la relación laboral en nuestro tiempo. Los cristianos debemos ser modelo de empleados puntuales, diligentes, honestos en todo. Hay jefes que son groseros e injustos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No estoy hablando de permanecer por siempre en una situación si usted puede conseguirse otro empleo. En ese sentido, nuestra condición es distinta a la de los esclavos, porque los esclavos no podían irse por así. Había un castigo y ese castigo era la muerte. Y la muerte de cruz precisamente era el castigo que daban a los esclavos que se escapaban, entre otros criminales también morían de esa forma. Los esclavos no tenían otra opción, pero nosotros podemos renunciar a un empleo cuando queremos. Sin embargo, ¿cómo podemos aplicar esta palabra de Dios a nuestra situación moderna? Pedro nos pide que proclamemos el evangelio en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Regalando folletitos? No, con nuestra vida, con nuestro testimonio, viviendo una vida ejemplar. Es decir, que a la hora del almuerzo, cuando están reunidos los compañeros de trabajo, empiezan a decir chistes vulgares, obscenos y a decir palabras sucias. ¿Y qué hacen los cristianos? Guardan silencio. Ese es un mensaje poderoso. No estás compartiendo ese estilo de vida. Cuando nuestros compañeros están actuando de un modo deshonesto en el trabajo, el cristiano se comporta honestamente, trabajando aunque el jefe no lo esté viendo. Eso es ser un cristiano ejemplar. ¿Y sabes qué? Ese mensaje está llegando poderosamente. Tus compañeros ven que tú eres honesto, transparente, practicas ética laboral. Eso es una predicación poderosa. Ahora, ¿por qué llamaría, otra vez, pregunto, ¿por qué llamaría Dios a un creyente a someterse a un amo injusto? Para seguir el ejemplo de Cristo. Y finaliza esta porción de 1 de Pedro 2, 18 al 25
presentándonos a Cristo como ejemplo perfecto de sumisión a la autoridad, de humildad, de acatamiento a las leyes. Ese es Jesucristo, nuestro modelo. Cristo entonces sirvió, dice ahí en 1 de Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cristo es nuestro modelo de obediencia, de sujeción. Se sujetó al Padre y se sujetó a las autoridades. Fue como cordero mudo delante de los trasquiladores. No puso resistencia. Cuando Pedro sacó la espada, ¿se acuerdan? Para defenderse cuando iban a apresar a Jesús, Cristo dijo: Pedro, guarda tu espada. He allí el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sujetándose con humildad a las autoridades. Lo amarraron y se dejó amarrar. Lo llevaron y padeció todo lo que sabemos que sufrió por nuestra causa. Muerte de cruz, enfatiza el apóstol Pedro en su carta a los Filipenses del capítulo 2, versículos 5 al 11. Esa humildad, y dice en Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si somos cristianos, debemos ser obedientes e imitar a Jesucristo, nuestro Señor. Y allí entonces Pedro cita Isaías 53 para enfatizar que Jesús no contraatacó cuando sufrió injustamente para que pudiésemos ser rescatados del pecado. Así como el sufrimiento de Jesús tenía un claro propósito redentor, nuestro sufrimiento podría tener también un propósito redentor. Así como Jesús se sacrificó para salvarnos, debemos preocuparnos por el destino de los demás hasta el punto de tomar cargas costosas y un trato injusto para predicar el evangelio. Nuestra vida, la vida cristiana, debe ser agradable, debe ser ejemplar. La vida de obediencia y de humildad es la predicación silenciosa. Actuemos, vivamos de tal manera que otros vean que tu esperanza y tus convicciones son más profundas de lo que ellos piensan. Vivamos y actuemos de tal manera que el mundo sienta la necesidad de rendir su vida a Cristo Jesús. Vivamos de tal manera que la vida cristiana sea atractiva para el mundo y se conviertan a Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Deseo hacer la invitación. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Póngase en contacto con nosotros, llámenos o escríbanos para hablarle más detalladamente lo que usted tiene que hacer para rendir su vida a Cristo. ¿Quiere que oremos por su vida espiritual? Llámenos y escríbanos. Que Dios les bendiga.